Buenos días, tardes o noches a todos. Soy el profesor Lucho Basics después de un tiempo sin hacer video. Hoy es sábado en la madrugada mientras mi esposa Noelia está dormida. Yo voy a hablarles sobre la Argentina de los años 50 y 60. Con todo lo que lleva. Comenzando con las mujeres de esa época. Primero, en Argentina durante las décadas de 1950 y 1960, el rol de la mujer estaba fuertemente definido por el patriarcado, aunque hubo avances significativos, especialmente con la conquista del voto femenino. Se esperaba que las mujeres se centraran en el ámbito doméstico, como esposas y madres, con pocas oportunidades educativas y laborales fuera de roles tradicionales como maestras, enfermeras o secretarías. Sin embargo, este periodo también fue testigo de movimientos feministas que comenzaron a cuestionar estos roles y buscaron una mayor participación en la vida pública. Roles tradicionales y expectativas sociales. Ama de casa. La imagen de la mujer ideal era la de una esposa dedicada al hogar y a la crianza de los hijos, con poca o ninguna participación en la vida pública o laboral. Matrimonio y maternidad. El matrimonio y la maternidad eran considerados el destino natural de la mujer, y aquellas que no cumplían con este ideal eran vistas como incompletas. Limitaciones educativas y laborales. Existían pocas oportunidades para las mujeres en la educación superior y en el mercado laboral fuera de los roles tradicionales mencionados. Avances y cambios. Voto femenino. En 1951, las mujeres argentinas lograron ejercer su derecho al voto por primera vez a nivel nacional, un hito importante en la lucha por la igualdad de género. Movimientos feministas. La década de 1960 vio el surgimiento de movimientos feministas que cuestionaron los roles tradicionales y buscaron una mayor participación en la sociedad. Mujeres trabajadoras. Algunas mujeres lograron romper con los roles tradicionales y se desempeñaron en trabajos como maestras, enfermeras o secretarías, aunque estas opciones eran limitadas. Conclusión. Si bien las mujeres en Argentina durante las décadas de 1950 y 1960 enfrentaron fuertes restricciones sociales y culturales, también se produjeron avances significativos, como el voto femenino y el surgimiento de movimientos feministas que comenzaron a desafiar las normas establecidas. La lucha por la igualdad de género continuó a lo largo de estas décadas y sentó las bases para futuros cambios. Segundo, el grupo violento y supremacista tuvo una repudiable aparición en una marcha en Bariloche, Río Negro. No son exactamente del grupo, pero algunas personas estaban vestidas con el uniforme del grupo. Ese uniforme consistía en un vestuario totalmente blanco con una máscara o lo que sea blanca con dos cuencas vacías. Esas personas estaban manifestando en contra de las vacunas. En Argentina, el movimiento hippie tuvo su auge en las décadas de 1960 y 1970, influenciado por el movimiento contracultural internacional, pero con características propias. Se manifestó en diversas ciudades y regiones, destacándose lugares como San Marcos Sierras en Córdoba y El Bolsón en Río Negro, conocidos por sus comunidades hippies y estilos de vida alternativos. Características del movimiento hippie en Argentina. Rechazo al orden social establecido. Los hippies argentinos, al igual que sus pares internacionales, cuestionaron los valores y normas de la sociedad de su época, buscando alternativas de vida más libres y auténticas. Búsqueda de la paz y la armonía. El pacifismo y la no violencia fueron principios fundamentales, con un fuerte énfasis en la libertad, la espiritualidad y la conexión con la naturaleza. Estilo de vida alternativo. Se caracterizaron por su vestimenta colorida y holgada, el pelo largo, tanto en hombres como mujeres, la música psicodélica, la vida en comunidad y la búsqueda de experiencias alternativas como el consumo de drogas psicotrópicas. Manifestaciones culturales.
El movimiento hippie argentino se expresó a través de festivales de música, como el Festival Pin-Up, y la creación de comunidades y grupos como la Cofradía de la Flor Solar. Presencia en diferentes ciudades. Aunque San Marcos Sierras y el Bolsón son los ejemplos más conocidos, el movimiento hippie también tuvo presencia en otras ciudades como Buenos Aires, donde surgieron puntos de encuentro y festivales de rock. Lugares destacados. San Marcos Sierras, Córdoba. Conocido como el pueblo hippie de Córdoba, este lugar se caracteriza por su estilo de vida relajado, sus prácticas alternativas, su escena artística y sus festivales culturales. El Bolsón, Río Negro. Un clásico del movimiento hippie en Argentina, famoso por su feria artesanal, sus paisajes naturales y su ambiente tranquilo. La Plata. En esta ciudad, especialmente entre estudiantes, se organizaron las primeras comunas hippies. Buenos Aires. Puntos de reunión como la Galería del Este y festivales de rock fueron espacios importantes para el movimiento. En resumen, el movimiento hippie en Argentina fue un fenómeno cultural diverso y vibrante, con sus propias características y lugares emblemáticos que reflejan su búsqueda de un estilo de vida más libre y auténtico, en contraste con el orden social establecido. Tanto mi creador como yo no entendimos lo que se refería a esto, pero vimos el Partido Pantera Negra. El Partido Pantera Negra, o originalmente nombrado como el Partido Pantera Negra para la Autodefensa, fue una organización política marxista-leninista y de poder negro fundada por los estudiantes universitarios Bobby Seale y Huey P. Newton en octubre de 1966 en Oakland, California. El partido estuvo activo en los Estados Unidos entre 1966 y 1982, con capítulos en muchas ciudades estadounidenses importantes, incluidas San Francisco, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Seattle y Filadelfia. También estuvieron activos en muchas prisiones y tenían capítulos internacionales en el Reino Unido y Argelia. En su inicio, la práctica principal del partido fueron sus patrullas de porte abierto, co-watching, diseñadas para desafiar la fuerza excesiva y la mala conducta del Departamento de Policía de Oakland. A partir de 1969, el partido creó programas sociales, incluidos los programas de desayuno gratuito para niños, programas educativos y clínicas de salud comunitarias. El Partido Pantera Negra abogó por la lucha de clases, afirmando representar a la vanguardia proletaria. En 1969, J. Edgar Hoover, director del Buró Federal de Investigaciones, FBI, describió al partido como la mayor amenaza para la seguridad interna del país. El FBI saboteó al partido con un programa ilegal y encubierto de contrainteligencia, COINTELPRO, de vigilancia, infiltración, perjurio y acoso policial, todo ello diseñado para socavarlo y criminalizarlo. El FBI estuvo involucrado en los asesinatos en 1969 de Fred Hampton y Mark Clark, quienes murieron en una redada del Departamento de Policía de Chicago. Los miembros del Partido Pantera Negra estuvieron involucrados en numerosos tiroteos fatales con la policía. Huey Newton presuntamente asesinó al oficial John Frey en 1967, y Eldridge Cleaver, ministro de Información, lideró una emboscada en 1968 contra policías de Oakland, en la que 2 oficiales resultaron heridos y el tesorero de los Panthers, Bob Hutton, murió. El partido sufrió numerosos conflictos internos, que resultaron en el asesinato de Alex Rackley. La persecución gubernamental contribuyó inicialmente al crecimiento del partido entre los afroamericanos y la izquierda política, quienes lo valoraban como una fuerza poderosa contra la segregación de facto y el reclutamiento militar estadounidense durante la Guerra de Vietnam. La afiliación al partido alcanzó su punto máximo en 1970 y disminuyó gradualmente durante la década siguiente, debido a la difamación de la prensa general y a las luchas internas, fomentadas en gran medida por el COINTELPRO. El apoyo disminuyó aún más debido a los informes sobre presuntas actividades delictivas del partido, como el narcotráfico y la extorsión. El legado del partido es controvertido. Estudios históricos más antiguos lo describieron como más criminal que político, caracterizado por una postura desafiante sobre la sustancia. Otras evaluaciones lo describieron como principalmente víctimas de un estado represivo.
Estas evaluaciones más antiguas han sido criticadas por ser incompletas. Joshua Bloom y Waldo Martín caracterizaron al Partido Pantera Negra como la organización de poder negro más influyente de finales de la década de 1960, con una evolución finalmente trágica. Su colapso debido a luchas internas, a menudo iniciadas en parte por el gobierno. Malcolm X fue un orador, ministro musulmán y activista estadounidense, conocido por su defensa de los derechos de los afroamericanos. Fue una figura destacada del movimiento por los derechos civiles, aunque su enfoque y tácticas a menudo diferían de las de otros líderes como Martin Luther King Jr. Malcolm X se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia racial y la autodeterminación negra, tanto en vida como después de su asesinato en 1965. Vida y trayectoria. Primeros años y conversión al Islam. Malcolm X nació como Malcolm Little y se unió a la Nación del Islam, adoptando el nombre de Malcolm X. La organización, liderada por Elijah Muhammad, promovía el nacionalismo negro y la separación racial. Figura pública y activismo. Como ministro de la Nación del Islam, Malcolm X se convirtió en un orador carismático y un defensor de los derechos de los afroamericanos, utilizando una retórica a menudo confrontacional para denunciar el racismo y la injusticia. Críticas a la Nación del Islam y conversión al Islam sunita. Después de romper con la Nación del Islam, Malcolm X realizó una peregrinación a la Meca y se convirtió al Islam sunita, adoptando el nombre de Elijah Malik el-Shabazz. Activismo internacional y legado. Tras su conversión, Malcolm X continuó su activismo, abogando por la unidad africana y la justicia social a nivel global. Su asesinato en 1965 lo convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos civiles y la igualdad racial. Impacto y legado. Defensa de la autodeterminación. Malcolm X defendió la autodeterminación de los afroamericanos y la necesidad de tomar medidas para lograr la igualdad, incluso utilizando la autodefensa si era necesario. Influencia en el nacionalismo negro. Su mensaje influyó en el desarrollo del nacionalismo negro y el movimiento por la liberación negra, inspirando a generaciones de activistas y líderes. Controversia y legado complejo. Su figura sigue siendo objeto de controversia y debate, pero su impacto en la lucha por los derechos civiles y la conciencia racial es innegable. En resumen, Malcolm X fue un líder afroamericano influyente que desafió el racismo y abogó por la justicia racial, dejando un legado complejo y duradero en la historia de Estados Unidos y del mundo. Martin Luther King Jr. Fue un pastor bautista y activista estadounidense, líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Se destacó por su lucha contra la segregación racial y la discriminación a través de la resistencia pacífica y la desobediencia civil, inspirada en principios cristianos. King organizó numerosas protestas, incluyendo la famosa Marcha sobre Washington en 1963, y fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Su legado perdura como un símbolo de la lucha por la igualdad y la justicia social. Más detalles sobre su vida y obra. Liderazgo. Martin Luther King Jr. Emergió como líder del movimiento por los derechos civiles en la década de 1950, organizando y liderando protestas pacíficas contra la segregación racial en escuelas, transporte público y otros espacios públicos. Boicot de autobuses de Montgomery. En 1955, lideró el boicot de autobuses de Montgomery, en respuesta al arresto de Rosa Parks, que duró más de un año y culminó con la declaración de la segregación en autobuses como inconstitucional según Británica. Discursos y filosofía. King se destacó por sus discursos inspiradores, especialmente el famoso Tengo un sueño pronunciado en la Marcha sobre Washington, donde abogó por la igualdad y la justicia racial en Estados Unidos. Su filosofía se basaba en la no violencia como medio para lograr cambios sociales, influenciada por las enseñanzas de Mahatma Gandhi. Premio Nobel de la Paz. En 1964, King recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la desigualdad racial a través de la resistencia no violenta, siendo el galardonado más joven hasta ese momento. Asesinato y legado. Martin Luther King Jr.
Fue asesinado en 1968 en Memphis, Tennessee, mientras apoyaba una huelga de trabajadores sanitarios. Su muerte conmocionó al país y al mundo, pero su legado perdura como un defensor de los derechos civiles y la igualdad. Su lucha inspiró la aprobación de leyes importantes como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Más allá de la raza, King también vinculó la lucha por los derechos civiles con la justicia económica, abogando por la mejora de las condiciones laborales, una vivienda digna y el acceso a la atención médica para todos.